Mis queridos, mis queridas alumnas y alumnos, eh, bueno, acaba de terminar de bajar la grabación de la clase y lamentablemente se grabó sin sonido. O sea, no tiene sentido que se la suba así sin sonido. Así es que decidí grabarles la clase nuevamente. Obviamente es mucho más rápido porque obviamente es así, pero mil disculpas, no sé qué pasó, no manejo muy bien, lo vi por todos lados, me lo revisaron y efectivamente se grabó sin sonido. Eh, es raro porque no tiene que ver con el computador, sino que tuvo que ver con algo de Zoom. Así que mil disculpas y se los voy a grabar nuevamente desde, ¿cómo se llama? Desde el principio de lo que fue la clase de hoy, ¿ya? Así que les voy a dejar encendida incluso la cámara y voy a empezar con la grabación del mismo. Bueno, como dije, nosotros vamos a ver hoy día la construcción de indicadores. Quedó pendiente una parte de, ¿cómo se llama?, de la clase anterior, que yo se las di en esta clase muy por encima, pero les va a quedar el material. Son los indicadores internacionales de género. Dijimos que la meta 5 para lograr la igualdad de género tenía asociado varios indicadores, varios subindicadores, y eso hay que tenerlo en cuenta y saberlo porque es importante que sepan. Estos subindicadores están en la resolución 71313, ¿ya? De todas maneras, ahí yo les dejé el link para encontrarlo. Y dijimos que la meta de igualdad de género era transversalizada, está transversalizada a todas las otras metas de los ODS. Los que están en morado son metas de igualdad de género explícitas, las que están más claritas son implícitas, ¿ya? Y están todas las metas transversalizadas, y ustedes pueden revisar que cada una, perdón, es una meta que se entrelazan una con otra. ¿Ya? Hablamos de la estrategia Montevideo, que es la agenda regional de género, que es la guía para alcanzar el desarrollo sostenible, ¿ya? Es la herramienta para superar las brechas de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Dentro de los indicadores que señala la CEPAL, o la Organización de las Naciones Unidas a través de la CEPAL, ellos producen unos indicadores que son los indicadores que nosotros utilizamos a nivel nacional para hacer la bajada de los planes nacionales de género. Y estos indicadores de género tienen que ver con la autonomía de las mujeres, ¿ya? La autonomía de las mujeres son los indicadores que señala la CEPAL, fueron implementados en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, ¿ya? Desde el 2007. Y estos son los tres pilares, estos grupos de indicadores son los tres pilares que se consideran la ciudadanía paritaria, que es la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. En la autonomía económica, los indicadores regionales o los que toma la CEPAL o las Naciones Unidas son dos: la población sin ingresos propios por sexo y el tiempo total de trabajo. ¿Ya? Dentro de la población sin ingresos propios por sexo, ¿ya? Están los índices, los datos que nos proporciona la CEPAL para construir este indicador. Y esta es la ficha técnica de la población sin ingresos propios por edad. ¿Ya? Está la definición de lo que se considera población sin ingresos propios por sexo, está la unidad de medida que es los porcentajes y la metodología de cálculo
y cómo se calcula el porcentaje, cómo se hace la fórmula matemática del indicador. ¿Qué es lo que corresponde la autonomía económica a las mujeres? La brecha de género de la tasa de participación de fuerza de trabajo a nivel mundial, la participación de la mujer chilena en el entorno rural y en el medio urbano, aquí están los índices, ¿ya? La participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿ya? El empleo y remuneraciones, que está vinculada a la autonomía económica de las mujeres, la tabla de pobreza y distribución por ingreso, que también está asociado a la autonomía económica de las mujeres, y pasamos a el otro indicador que tiene que ver con el tiempo total de trabajo, lo que significa, ¿ya? Estos son los promedios destinados al trabajo no remunerado de la población de 15 años o más, que es de nuestra encuesta nacional del uso del tiempo del INE. Estos son como para que vean los ejemplos de cómo estamos, cuál es nuestra situación. Y aquí varios ejemplos de indicadores de género, de trabajo remunerado, de trabajo doméstico y de cuidado, de uso del tiempo. Y aquí ya pasamos a los indicadores de autonomía física de las mujeres, que nuestra CEPAL a nivel regional se toman la maternidad adolescente y el femicidio. Esos son los con los que se trabaja. Y aquí lo que es la maternidad adolescente, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Y que muchas veces nosotros tenemos que tener el conocimiento de los conceptos, porque, por ejemplo, en maternidades adolescentes, el porcentaje de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad que son madres, no se toma de menos edad. Y aquí la metodología de cálculo, cómo se toma el porcentaje, cómo se hace el cálculo. Entonces, estas fichas técnicas son súper importantes que las conozcan. El tema de salud, cuánta es la mortalidad materna, también, que está vinculado a la autonomía física de las mujeres, las tasas que tenemos. Y también la ficha técnica de mortalidad materna, que por ejemplo se toman en cuenta la defunción de la mujer durante el embarazo y dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. No solamente la mortalidad materna se refiere a la mujer que muere durante el parto, sino que se toma un rango de tiempo. También se calcula por tasa y cuál es la metodología de cálculo. Y la autonomía, el otro indicador de la autonomía física es el femicidio, cómo se calcula, qué se considera femicidio, aunque se va a considerar femicidio dependiendo de cada país o cada región. En Chile el femicidio se toma en cuenta no solo las mujeres muertas, asesinadas en manos de la pareja o pareja íntima, sino que se toman en cuenta la muerte de una mujer por razones de género según nuestra nueva ley, que es la ley Gabriela. Y esta es la ficha técnica para la muerte de mujeres por pareja o de pareja íntima. De esta manera se calcula, ¿ya? Se toma en cuenta las mujeres mayores de 15 años, la metodología de cálculo y cuáles son las fuentes, porque es importante tener en cuenta que dice que aquí se toma en cuenta los organismos relacionados con cada país. Entonces, cada país informa de acuerdo a su legislación. Por ejemplo, si nosotros entramos dentro de la autonomía física de las mujeres y entramos a femicidio dentro de esta página de la CEPAL, vamos a ver que Chile informa de acuerdo a su nueva legislación. Y aquí también en la toma de decisiones de las mujeres tenemos la autonomía o los indicadores de toma de decisiones de las mujeres a nivel ejecutivo, legislativo, judicial, alcaldesas, concejalas, y también los países que han ratificado el protocolo facultativo, como es nuestro país. Y dentro del Poder Ejecutivo, esta es la ficha técnica, cómo se calculan las mujeres, por ejemplo, a nivel de gabinetes ministeriales, las mujeres, cómo se calculan, la ficha técnica, cómo se calcula el porcentaje de mujeres alcaldesas electas, de mujeres concejales electas, ¿ya? Y la participación de las mujeres en el poder legislativo, cómo están representadas a nivel parlamentario, ¿ya? Y esta es la ficha técnica del indicador del porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo o nacional.
y cómo es la metodología, y es a través de porcentaje. Esta es nuestra tabla de participación política de las mujeres en Chile. Y yo les decía algo muy importante, que nosotros, para poder visibilizar, ¿cómo se llama?, nuestros programas, tener la certeza de que nuestros programas o nuestras políticas o nuestros proyectos, ¿cómo se llama?, se están realizando bien los procesos, ¿ya? Muchas veces nos faltan las herramientas para saber hasta qué punto estamos trabajando, hasta qué punto los procesos dan buena cuenta de lo que queremos hacer, ¿ya? Hacer un proyecto cuando se tiene dinero o se cuentan con recursos es fácil implementarlo. Lo difícil es mantenerlo, lo difícil es tener las garantías de que esto que hemos hecho va a perdurar en el tiempo, y cuáles están siendo los impactos en cada momento del proyecto, tener cuál es la previsión de, de los impactos que va a tener en el futuro esta política, sobre las poblaciones afectadas, sobre las poblaciones metas, sobre las poblaciones beneficiarias, ¿ya? Entonces, estas herramientas, y en gran medida, estas herramientas son muy importantes, y en gran medida estas herramientas son los indicadores. Y es importante saber utilizar los indicadores en todas las fases del proyecto, de la política o del programa. Saber construirlos es muy importante, porque si no construimos bien los indicadores, no vamos a medir bien, y si no medimos bien, no vamos a poder aplicar o saber aplicar bien la política, o conocer si nuestra política, nuestro programa ha generado un impacto o está siendo bien implementada. ¿Y cómo construimos los indicadores de género? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el programa Capacitando en Derechos Humanos y Género tiene la finalidad de capacitar al mayor número de personas en un año, y un diario local da a conocer los resultados de este programa en el 2020 y reporta lo siguiente: hasta la fecha se han capacitado 500 personas, lo cual representa un gran avance en temas de capacitación de género. Pero ¿es adecuada esta afirmación? ¿El número de personas capacitadas es un elemento suficiente para manifestar que se ha tenido un gran avance? Pues no. Un número es solo un número, y 500 personas es solo el número, es una estadística, un dato, es el número de personas capacitadas, pero no da cuenta, ¿ya? No es un indicador, porque un indicador debe representar la relación entre dos o más variables. Un número no es un indicador, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que decir qué porcentaje, o nos preguntamos, qué porcentaje representan las personas capacitadas respecto a la población que se pretende beneficiar del programa, o respecto a la población del país, ¿ya? Entonces tenemos que ver el porcentaje de personas capacitadas respecto a la población que se pretende beneficiar del programa, o respecto a la población del país. Entonces, cuando se relaciona una variable con una referencia, se obtiene un seguimiento más puntual de los objetivos. En este caso, nuestra primera variable es el número de personas capacitadas por el programa de año el 2020. Y el total de la población beneficiaria del programa sería nuestra segunda variable. Entonces, de esta manera, ya tenemos el total de personas capacitadas del 2020 sobre el total de personas beneficiarias del programa. Y ahí construimos el indicador, porque la primera condición de nuestros indicadores es que expresa una relación. ¿Qué se mide? ¿Sobre qué? ¿Y sobre qué universo concreto? ¿Qué se mide? El número de personas capacitadas por el programa de año 2020. ¿Sobre qué contexto? ¿Sobre qué universo? Sobre el total de la población beneficiaria del programa. Entonces, esta es una de las principales condiciones de los indicadores. ¿Y cuál es la metodología para la elaboración de los indicadores de género? La metodología
para la elaboración de los indicadores, la principal es que deben ser fáciles de entender y de utilizar. Entonces, la primera cuestión metodológica que debemos tener presente es que los indicadores de género siempre deben estar desagregados por sexo, han de ser sencillos en su forma y en su planteamiento, es decir, que deben ser fácilmente comprensibles para asegurar su aplicación independientemente de quién lo haga. Y segundo, también los indicadores de género deben estar claramente definidos, deben ser utilizados, los indicadores de género, siempre definidos, los que van a ser utilizados, siempre deben estar definidos de manera clara y teórica. Es decir, que su definición no debe dar lugar a ninguna confusión. Por lo tanto, siempre que se utilicen indicadores deben hacerse constar la información concreta que se quiere obtener con su uso, especificando la forma de medición cuantitativa que será utilizada en cada caso. Y esa es una de las segundas condiciones de los indicadores. El indicador debe ser autoexplicativo y contextualizado. Autoexplicativo quiere decir que cualquiera puede entender lo que se está midiendo. Por ejemplo, porcentaje de solicitudes respondidas. ¿Es autoexplicativo y contextualizado? No tanto, no es contextualizado porque no sabemos a qué solicitudes se refiere, como nos dijo Eduardo en la clase. Y es autoexplicativo, puede ser que se refiera porque se refiere a solicitudes, pero no sabemos nada más al respecto, ¿ya? Entonces, autoexplicativo que se puede entender por sí solo y cualquiera pueda entender lo que se está midiendo. Por ejemplo, aquí, contextualizado, porcentaje de solicitudes respondidas en el país, en la oficina principal, en un mes, en un año, respecto a las solicitudes presentadas. Entonces, tenemos que saber muy bien, contextualizarlo muy bien para saber a qué nos estamos refiriendo. Y deben ser viables. La viabilidad, cuando se crean indicadores, ya en la medida de lo posible, tienen que ser sometidos a una prueba empírica previa a su uso. De este modo, su adecuación y su viabilidad podrán ser contrastadas a fin de asegurar su funcionamiento en el desarrollo de las medidas aplicadas. Entonces, ¿cómo vemos la viabilidad? Tenemos que ver si son económicamente viables, si tenemos la plata, el financiamiento, si son ambientalmente viables, porque de repente nosotros queremos realizar alguna acción en un lugar remotamente inviable ambientalmente, o también que son, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la naturaleza, son imposibles de realizar legalmente porque existe una imposibilidad legal de realizarlo. Hay políticas que la ley nos impide realizar acciones de equidad de género porque legalmente estamos imposibilitados. Hay que buscar la manera, el modo, la forma de realizar la acción, pero tenemos que no realizar acciones que sean legalmente imposibles. Y desde el punto de vista técnico, porque a veces técnicamente son imposibles de realizar las acciones y comercialmente imposible. De repente vamos a aplicar una política o realizar una acción para ejecutar capacitar, por ejemplo, a mujeres o a realizar personas, capacitarlas en ciertos aspectos, pero resulta que comercialmente es inviable porque las acciones que estamos realizando no nos van a ayudar no van a contribuir a acortar esa brecha de género. Deben tener un número asequible, el tiempo disponible para su diseño y su utilización, la fuerza y las capacidades del personal implicado en cualquiera de las fases de la política o relacionado con ella deben ser todos recursos a tener en cuenta a la hora de diseñar y utilizar los indicadores de género. El buen resultado también de las políticas va a depender de estas consideraciones, porque a veces es preferible que seleccionemos un número menor de indicadores que un número tan elevado que no vaya a poder ser analizado con detenimiento. Entonces nos va a quedar así como todo analizado a la rápida
o algo que nos quede fuera. Deben ser participativos. En la medida de lo posible, todas las personas que participan en el proceso de la creación de la política deben ser invitados a diseñar de manera conjunta, ¿cómo se llama? Los indicadores también. Porque muchas veces las personas encargadas, ¿cómo se llama? No participan en la creación de los indicadores. Entonces, las personas encargadas de diseñar la política, los analistas cualificados o la ciudadanía beneficiaria, que muchas veces también la hacemos parte de la política porque las invitamos a contarnos sus problemas, su realidad. Entonces, de esta manera vamos a abarcar, vamos a tener un mejor punto de vista, vamos a abarcar aspectos de la realidad que de alguna manera podrían pasar desapercibidos. Los indicadores de género deben combinar el enfoque cuantitativo y cualitativo. Se los he dicho hasta el cansancio también, ¿ya? Pero siempre en función de los objetivos. Nosotros tenemos los objetivos de nuestro indicador y vamos a combinar el aspecto cualitativo, cuantitativo, también lo voy a ver más adelante, lo voy a decir. Se deberá decidir el número y relación entre los indicadores de carácter cuantitativo y lo cualitativo para ofrecer siempre información relativa a los hechos concretos que se están midiendo y los por qué y cómo se producen esas realidades, qué complementariedad la complementariedad de estos ambos enfoques de los indicadores de género es un elemento muy importante para la calidad de las políticas aplicadas. Y deben estar clasificados, debemos agruparlos por áreas temáticas, bien sea por ejemplo, autonomía de las mujeres, por área de población, educación. Entonces deben estar agrupados por áreas temáticas específicas y ordenados jerárquicamente según la pertinencia de la información que vamos recogiendo. Esto nos va a facilitar también cuando hagamos el análisis de los datos, hagamos el tratamiento y la interpretación de nuestros indicadores. También los indicadores deben ser interpretados por personal cualificado. Es muy importante que nosotros la información que se obtiene de los indicadores sea realizada por personal cualificado en la materia de género, sensibles al género, ¿ya? También en la interseccionalidad, cuando trabajamos con otras entidades, y ya sean profesionales pertenecientes a la administración o exterioricemos el trabajo, ¿ya? Porque hay expertos en el tema que se dedican a hacer interpretación de indicadores. Entonces, nos aseguramos que esta interpretación sea adecuada de los datos disponibles y garantizamos que hasta el final del ciclo de la política, un enfoque sensible a las situaciones diferenciales entre mujeres y hombres. ¿Y cómo construimos el indicador? ¿Ya? Hoy día vamos a ver una parte de la construcción del indicador y la próxima clase vamos a ver la otra parte de la construcción del indicador, que es como la fórmula matemática que de repente nos enreda bastante, ¿ya? Y para la elaboración hay varios enfoques, hay varias formas que nos enseñan cómo elaborar los indicadores, ¿ya? Pero una de las cosas, los prerequisitos que tenemos que tener, que los datos de los indicadores de género se deben desagregar por sexo y tenemos que introducir el componente cualitativo, no solo cuantitativo, sino que tenemos que sumar la información, decir el por qué eso es 5, por qué es 50%, ¿a qué viene eso? Entonces hay que, ¿cómo se llama?, contar la historia del indicador, ¿ya? Entonces vamos a ver 5 pasos para ¿cómo elaboramos el indicador? El paso número 1 es la concreción de los objetivos de los indicadores de género. Entonces, una vez que conocemos toda la metodología,
¿Ya? Vamos a poder abordar ya los pasos específicos a seguir en el proceso de elaboración de los indicadores de género. Y cada una de estas acciones debe ser realizada desde un enfoque sensible al género, en función del principio de la transversalidad, pero también con una sensibilidad capaz de identificar todos aquellos factores que definen las identidades de mujeres y hombres y que puedan determinar otro tipo de desigualdades, además de las específicas de razón de sexo, como son el grupo socioeconómico, la edad, la etnia, la orientación sexual. Entonces, la definición de los objetivos depende de los objetivos de la política a aplicar, ¿ya? Que siempre va a ir orientado a disminuir las brechas de género y el empoderamiento de las mujeres. En cada caso, los indicadores de género que deben ser empleados serán distintos los unos a los otros, puesto que los objetivos en las distintas fases del proceso de las políticas también son diferentes entre sí. Entonces empezamos con unos indicadores, cuando queremos ver el adelanto de la política vemos otros indicadores y cuando termina la política vemos otros indicadores. Los objetivos pueden ser fácilmente cuantificables o a veces difíciles de cuantificar, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Fácilmente cuantificable, paridad en el acceso a las juntas directivas de los CAP. Y difícilmente cuantificable cuando hablamos de empoderamiento, en ese caso, por ejemplo, empoderamiento del colectivo de mujeres usuarias del sistema de agua. Ahí tenemos una difícil cuantificación que lo vamos a ver más adelante. Los objetivos, hay tipos de objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales, en general, en cualquier investigación, en cualquier política o un proyecto, apuntan a solucionar el problema general, el planteamiento general del problema, ¿ya? Entonces, lo que se quiere, el resultado final que se quiere alcanzar con esta política. Y los específicos se refieren a cada una de las estrategias para lograr el objetivo general, ¿ya? A cada uno de los objetivos específicos, cada una de las medidas chiquititas y las acciones concretas que nos van a llevar a la concreción del objetivo general, ¿ya? Y por ejemplo, el objetivo general tenemos. ¿Cuál es el objetivo general? Conocer la situación laboral de hombres y mujeres residentes en la localidad para orientar la puesta en marcha de un servicio de apoyo sociolaboral. ¿Y cuáles son los objetivos específicos para conseguir este objetivo general? Señalan los posibles obstáculos en que se encuentran las mujeres a la hora de incorporarse al mercado laboral. Indicar las diferentes causas que pueden dificultar la permanencia de la población extranjera en un puesto laboral determinado. Hacer visible las dificultades de acceso laboral con que se encuentran las mujeres con familiares dependientes a cargo. Mostrar las posibles desigualdades con que se encuentran las mujeres en la inserción laboral según la edad y el tipo de diversidad funcional. Entonces, otro ejemplo de objetivo general, promover y establecer acciones afirmativas institucionales que ayuden a eliminar las desigualdades basadas en el sexo y a erradicar la discriminación entre mujeres y hombres en una entidad, en una institución X para el segundo semestre del año lectivo. ¿Y qué objetivos específicos, qué acciones específicas podemos realizar para cumplir este objetivo general? Primero, impulsar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género según los lineamientos de la política en el quehacer institucional de la entidad X. Segundo, propiciar una comunicación incluyente, libre de estereotipos y discriminación. Aquí podemos crear manuales, manuales de comunicación inclusiva, manual de lenguaje, manual de imágenes, ¿ya? Establecer acciones de capacitación e información del personal con perspectiva de género, proponer acciones para ayudar a eliminar toda forma de discriminación en función del sexo de la entidad X. Proponer crear o accionar ordenamientos jurídicos y normativa interna con perspectiva de género, que pueden ser protocolos, decálogos, reglamentos,
También impulsar y dar seguimiento a la estrategia cero tolerancia a la violencia contra la mujer y las niñas en la entidad X, haciendo acciones, campañas, capacitaciones, difusión. ¿Y cómo redactar un objetivo general? Que está tapando ahí. ¿Cómo lo redactamos? Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo, ¿ya? Porque muchas veces utilizamos otros verbos y dice ya, pero esto se hizo o no se hizo, se va a implementar o se implementó, porque de repente ponen el verbo en pasado, ¿ya? Y entonces debe ser evaluada permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. El verbo en infinitivo, todos los verbos terminados en ar, ir, por ejemplo, implementar, evaluar, fomentar, cómo alcanzar, desarrollar, implementar. El objetivo es el elemento sobre el que recae el verbo, ¿ya? El indicador propone los niveles de logro. Puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Y la condición, la característica de cumplimiento y el tiempo, el lapso en el que se logra el objetivo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, incrementar es el verbo ar, la tasa de población universitaria es el adjetivo en una región en un 10%, que es el indicador, en 5 años, tiempo, velando por la igualdad de género, que es la condición. Entonces, incrementar la tasa de población universitaria en una región en un 10% en 5 años, velando por la igualdad de género. El indicador no es el 10%, ¿ya? Sino el porcentaje de incremento de cobertura, ¿ya? El 10% es ¿cómo se llama? El resultado es el resultado del indicador. La situación ideal es que tengamos los objetivos claramente definidos. Les dije que habían objetivos más difíciles y otros más fáciles. Tener los objetivos claramente definidos. Pero a veces las situaciones, sean situaciones, ¿cómo se llama? Que tenemos que adecuar los objetivos, ¿ya? Sean situaciones posibles respecto a los objetivos. Que no existan los objetivos claros, en este caso es preciso clarificarlo, ¿ya? Puesto que la ausencia de metas cuantitativas o cualitativas imposibilita la creación de los indicadores. Segundo, que existan objetivos claros y fácilmente cuantificables. Por ejemplo, incrementar, a poner los lentes, perdón, incrementar la tasa de población universitaria en una región en un 10% en 5 años, velando por la igualdad de género. Entonces aquí resulta relativamente sencillo crear un indicador que mida la cantidad de crecimiento de universitarias y universitarios en una región. Podemos calcular una tasa de crecimiento, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, los universitarios iniciales, que son la referencia inicial, los que se inscribieron, menos los universitarios finales, que es los del último año de análisis, para saber cuál es la diferencia, y esto lo dividiremos por los universitarios finales que se graduaron finalmente. A este resultado lo multiplicamos por 100, para que nos dé un porcentaje. Entonces, en este caso vemos que es relativamente sencillo hacer la ecuación, ¿ya? Entonces, también puede ser que existan objetivos cuyos resultados sean menos sencillos de identificar. Son objetivos, es decir, referidos a procesos sociales, y cuyo análisis suele requerir una aproximación de carácter cualitativo, ¿ya? Entonces, los objetivos planteados en lo relativo a avances en la igualdad de oportunidades se encuentran en muchas ocasiones entre este tipo de objetivos. Por ejemplo, aumentar el empoderamiento de las mujeres en un área rural para que puedan participar en las adopciones de decisiones en sus respectivas comunidades. Es muy difícil de medir, ya que el empoderamiento
no se puede medir de una manera cuantitativa. No existe tampoco un acuerdo en el método para hacerlo. Por ejemplo, en indicadores cuantitativos, por ejemplo, algo que les dije aquí, que el significado de la palabra empoderamiento según la CEDAW se entiende como hombres y mujeres controlando sus propias vidas, estableciendo sus propias prioridades, incrementando la autoestima, resolviendo sus problemas y desarrollando confianza en sí mismas. Pero esto es muy difícil de calcular o llevarlo a la vida real, por lo cual algunos indicadores cuantitativos de empoderamiento, en este caso, tendríamos que revisarlo, podrían ser el número de propuestas impulsadas por las mujeres objeto del proyecto durante el periodo de tiempo, o porcentaje de éxito de propuestas de las mujeres que han prosperado objeto del proyecto. Entonces, igualmente podría ser un porcentaje. Y los indicadores cualitativos podrían ser cómo perciben los hombres y las mujeres de la zona rural donde se realiza el proyecto, que las mujeres están modificando comportamientos y que están tomando posiciones de poder. Otro sería la posición de las instituciones locales en el proceso de empoderamiento de las mujeres. Entonces, estos indicadores serían los que nos podrían ayudar a resolver qué tipo de objetivos que son menos sencillos de traer a la realidad. Entonces, si los objetivos son claros y fácilmente cuantificables, los indicadores que se construyen serán de tipo cuantitativo, de carácter estándar, desagregados por sexo. Y en este caso suelen presentarse indicadores de resultados. Y si los objetivos son poco cuantificables de proceso o cambio, suelen ser indicadores que muestran el avance en las necesidades estratégicas de género y suelen ser indicadores cualitativos. Los objetivos deben ser expuestos al inicio del periodo de la programación. La adecuación de las acciones a los objetivos difícilmente se pueden llevar a cabo si estos objetivos no se exponen inicialmente, ¿ya? Al principio. Respecto a los indicadores, su construcción será en función de esos objetivos. Y en la medida en que se incorporen objetivos nuevos, se verán incrementadas las necesidades de incluir indicadores adicionales. Entonces, esto nos complica un poco la implementación. Y el paso 2 es la identificación del tipo de indicadores. Estos son los indicadores que yo les di, yo les enseñé, pero hay muchas categorías de indicadores, pero estos son los más utilizados en temáticas de género, ¿ya? Los de situación, realización, impacto, eficacia y resultados, que traté de como resumírselos, pero hay otros indicadores más que también pueden utilizar. Entonces, la elección del tipo de indicador es una consecuencia directa del paso anterior, del proceso. La función de los objetivos. Perdón, no puedo traer. ¿Ya? De los objetivos especificados. Y el tipo de indicador a emplear será uno u otro. ¿Ya? Por ejemplo, si el indicador de género es averiguar el estado de la relación de partida de los sexos, y los indicadores que se emplearán serán los indicadores de situación. Si lo que se quiere conocer es la manera en que se han empleado los recursos en la aplicación de las políticas, los indicadores que deben ser empleados se denominan indicadores de realización. Cuando se tiene el objetivo de medir los efectos de las políticas implementadas, se utilizarán los indicadores de impacto. Si la intención es conocer precisamente si los objetivos de las políticas se han logrado, deberán elaborarse indicadores de eficacia. Y por último, si lo que se quiere es obtener datos sobre los beneficios que las políticas aplicadas han tenido sobre la ciudadanía, los indicadores de género que habrán de diseñar son los indicadores de resultados que se utilizan al final
final o al final de los periodos de la fases de la política. Entonces, eso. Y tercero, la clasificación de los datos previos, ¿ya? Una vez que se ha definido los objetivos del uso de los indicadores, se han identificado el tipo de indicadores a elaborar, es preciso conocer si existe algún tipo de información previa acerca de la situación sobre la que se va a intervenir, ¿ya? Eso pueden ser estudios, estadísticas, sobre la misma, una relativa a la que estamos, que sea relativo a lo que estamos tratando de analizar para nuestros propios indicadores. Son datos previamente recogidos, ofrecerán información sensible al género, pero en otras ocasiones serán totalmente ciegas al género. Por ejemplo, información solamente desagregada por sexo, que no nos indique, no nos dé más información más allá para crear nuestros indicadores, ¿ya? Por ejemplo, algo que no les dije en clase, por ejemplo, si lo que queremos conocer es cómo las mujeres y los hombres de una determinada entidad, organización, concilian sus responsabilidades familiares con su empleo, debemos investigar, entre otras cosas, si existen datos disponibles específicos sobre los permisos de paternidad, maternidad, si se han recogido, ¿cómo se llama?, información sobre cómo se usan los permisos para cuidar a familiares, por ejemplo. Diferentes tipos de datos que nos van a permitir saber la diferencia entre número de mujeres y hombres, por ejemplo, que se ausentan del empleo para atender a su familia. Entonces, los datos recogidos con un enfoque sensible al género, ¿ya? Nos aportarían información relevante sobre cómo las mujeres y los hombres administran, hacen compatibles sus vidas familiares y laborales. Pero si esto no está desagregado por sexo o no se nos informa más allá del por qué solamente las mujeres ocupan los permisos o los hombres no ocupan los permisos, son totalmente ciegos al género. Y vamos, entonces, el objetivo de se hace teniendo en cuenta los estudios de referencia para tener nuestro punto de partida. En el proyecto de incorporación de personal a la universidad, el ejemplo anterior, se debe recopilar datos sobre la participación de universidades y universitarias en la sociedad actualmente. O sea, siempre los datos tienen que estar actualizados, porque no podemos buscar datos de hace 10 años atrás. Y las características generales de esa incorporación, de manera que permita definir con claridad las situaciones generales. Un 3% de poblaciones, 3% de poblaciones universitarias, y la brecha de género, un 2.5% de la población masculina es universitaria, y un 3% de la femenina lo es. Entonces tenemos que contar con datos actuales, datos ciertos y datos que sean sensibles al género, ¿ya? Por ejemplo, datos previos datos de clasificación de datos: población con empleo, población en busca de empleo, población desempleada de larga duración según sexo y edad, número de madres en búsqueda de empleo según nivel de estudios y cualificación, población migrante con lengua materna distinta al español que se encuentre desempleada, en búsqueda de empleo o con un contrato laboral temporal, índice de distribución por sexo, número de hijos e hijas, de dueños de negocios, de directivos, de emprendedores, de responsables, de jefes de la localidad, índice de concentración en el empleo de mujeres según tramos de edad y tipo de diversidad funcional. Paso 4. Enumerar las variables y las categorías de los indicadores de género, ¿ya? Las variables son todas las características
y los aspectos observables que nos aporten información diferenciada sobre la situación de mujeres y hombres en un entorno determinado, ¿ya? Entonces, estas características y cualidades son las que poseen los individuos de una población y pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Hay que definir estas variables que van a componer el indicador para construir la fórmula de cálculo. La relación que tendrán en sí y en ello. La variable estará dada por el tipo de información que queremos obtener. Entonces, tanto las variables como las categorías de los indicadores de género deben ser diseñadas con un enfoque inclusivo que nos permita conocer la diversidad de situaciones de mujeres y hombres. Es decir, los indicadores de género deben poder distinguir cada caso de quién estamos hablando, sobre quién señalamos los datos, qué características reúnen esas mujeres y esos hombres. Cuantos más factores de identidad se incluyen en los indicadores, edad, orientación sexual, procedencia, tipo de diversidad funcional, más cruces de información se podrán realizar. Es decir, que se podrá obtener un elenco de indicadores de género más plural y más completo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, este es un indicador elaborado por el INCU hace poco, donde vemos qué interés tiene, le preguntan a las personas qué interés tiene en formar parte de un partido político. Entonces aquí le dicen nada interesado, poco interesado, interesado, muy interesado, no responde, y el total. Pero cada una de estas variables debería estar desagregada por sexo e incluir, se considera pertinente, otro tipo de factores que identificaran más concretamente a las personas encuestadas. El nivel de estudio, aparte de estar desagregada por sexo, diversidad funcional, ocupación, edad. Entonces, los datos obtenidos en este indicador no ofrecen datos desagregados por sexo, no nos aportan información más concreta sobre la identidad de mujeres y hombres que participan en cada colectivo, por ejemplo, o asociación. Entonces, en este caso, si se quiere llevar a cabo un plan que fomente la participación de la población joven en la vida política de la región, nos va a ser muy difícil porque para aplicar acciones tenemos que saber si son las mujeres, de qué edad, de qué lugar. Entonces, tenemos que tener más datos para poder realizar acciones, campañas, proyectos que incentiven la incorporación de las personas a formar parte de un partido político. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de variables y categorías. Las variables: causas por las que abandonó el mercado de trabajo, años en que ha estado fuera del mercado de trabajo, sector laboral en que trabaja actualmente, tipo de cualificación, tipo de empleo que busca. La categoría: factores identitarios, edad, procedencia nacional, tipo de diversidad funcional. Enumeración de causas, ¿ya? Causas que abandonó el mercado de trabajo, enumeramos las causas: despido, enfermedad, ¿cómo se llama? Renuncia, ¿ya? Tipos de sectores laborales, el sector laboral en que trabaja actualmente, en la minería, en la agricultura, etcétera. Periodo de tiempo, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años de experiencia en el puesto de trabajo durante este tiempo? Sector laboral en que ha trabajado, ¿ya? O sea, tipos de sectores laborales, idiomas que habla, cuando dice que la persona no habla español, número de hijos. Entonces, esas son las diferentes categorías. El quinto paso es la relación de los indicadores de género. Y es preciso que recordemos que siempre es más recomendable escoger un número reducido de indicadores de tal modo que la información recogida sea comprensible, pero simple, para poder ser fácilmente manejada en el proceso de desarrollo de las políticas.
en el proceso que estamos abordando es el de la enumeración concreta del tipo de indicadores a emplear. Entonces, aquí existe una relación de los indicadores de género. Algunos indicadores de género que podrían ser utilizados en este caso son causas por las que abandonó el mercado laboral según sexo, hombre o mujer. Aquí las causas: maternidad, cuidado de familiares, formación, despido, cambio de residencia, enfermedad, insatisfacción laboral, otras causas. Al sector laboral actual según sexo y procedencia nacional, hombre o mujeres, si es nacional o extranjero, la procedencia según, ¿cómo se llama? Cultural, ¿a qué sector laboral? Cultural, restauración, educativo, ocio, comercio, transporte, sanitario, político, etc. La elección del indicador debe hacerse primero, debe expresar qué se quiere medir en forma clara, debe ser monitoreable, poder monitorearlo, poder seguirlo, ¿ya? Porque está cuantificado por etapas. No aquí todos los indicadores para el final. Tenemos indicadores por cada etapa de nuestra política o proyecto. Y tercero, la información para su cálculo está disponible y es confiable. Entonces, este es la primera parte de esta capacitación de este día, y después ya en la próxima clase vamos a ver cómo presentamos el indicador, cómo construimos la fórmula de cálculo y ¿cómo se llama? También vimos que no se los voy a poder hacer cada uno de los indicadores, pero los vamos a ver en la próxima clase. Bueno, y también, a ver, vimos, ¿cómo se llama? Lo que son los deciles y los quintiles. Vamos a ver si lo tengo. Oh, a ver, voy a buscar. Ok. Entonces, voy a cerrar acá. Voy a deciles y quintiles. Eso también lo vimos y que comentamos que era atroz, de que era casi desactualizado los montos porque somos todos ricos, parece, ¿ya? Entonces, los deciles, ¿qué es un decil? Un decil se utiliza para definir los sectores socioeconómicos según el ingreso per cápita familiar, es decir, según el total del dinero que aporta él o los integrantes del hogar, dividido por el número de miembros de este. Entonces, de esta manera, permite diferenciar a la población por nivel de ingreso según los integrantes de la familia, siendo el decil 1 el que representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las personas de mayores ingresos del país. Entonces, están cuantificados. ¿Y cómo se calculan los deciles de ingreso en Chile? Se calcula identificando todos los ingresos del hogar, el valor bruto menos los descuentos legales, y dividirlo por la cantidad de integrantes de un grupo familiar. Luego hay que verificar en la tabla en qué tramo de ingresos se encuentra el grupo familiar. Por ejemplo, esta es la tablita de decil y quintil. El primer decil, segundo decil pertenecen al quinto quintil. El tercero y cuarto pertenecen al segundo quintil. El quinto y el sexto decil pertenecen al tercer quintil. Y así hasta el cuarto y el quinto. Entonces, el primero, bueno, vamos a verlo mejor en la otra tabla. El primer decil corresponde a un promedio, el mínimo es 0, el máximo es 63.000 pesos. El segundo decil, el mínimo es 63.383, el máximo es 99.985. El tercero, el mínimo es 100.000 y el máximo 132.500. Y así sucesivamente hasta llevar al décimo decil,
que es de más de 704.833, que si lo vemos es súper poco. O sea, tan absolutamente desactualizado. Y este es de noviembre del 2017, que dijéramos se actualiza por año a año, pero se actualiza en más mínimo. No pude encontrar algo más reciente, lo voy a buscar, pero no lo he encontrado. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Sueldo del padre, 440.000, sueldo de la madre, 360.000. Tienen 2 hijos que no aportan porque son estudiantes. El total de la familia da 800.000. Lo dividimos entre los 4 integrantes de la familia. El total de sueldo se divide por la cantidad de integrantes, que son 4, y nos da 200.000 per cápita. Y eso quiere decir que pertenecen al quinto decil, según ¿cómo se llama? La tabla anterior. Pertenecen al quinto decil porque está el máximo 201 y ellos tienen un promedio de 200, entonces pertenecen al quinto decil. Aquí tenemos otro ejemplo. 5 integrantes, la madre gana un sueldo de 300.000 pesos, el padre de 400.000 pesos, eso da un total de 700.000 pesos, dividido por los 5 integrantes de la familia, da un total de 140.000 pesos. Y según nuestra tabla, pertenecen al cuarto decil. ¿Y cómo se calcula el quintil? Se calcula de la misma manera, pero la tabla es distinta. Yo les hice la comparación. Por ejemplo, aquí el padre gana 600.000, la madre 400.000, eso da 1.000.000, dividido entre 4 integrantes de la familia, da 250.000 por persona, per cápita. Entonces, aquí lo vemos que pertenecen al tercer quintil. ¿Ya? Tercer quintil. Y así se calculan los deciles y los quintiles que nos hablan en el Plan Nacional de ¿cómo se llama? De igualdad. Y bueno, eso fue lo que vimos. Y también ¿cómo se llama? Voy a mandarles este documento, ¿ya? Que yo hice ¿cómo se llama? Un comparativo. Aquí vamos a... No, así nomás lo voy a mostrar. Este es la matriz del Plan de Igualdad 2018-2030 y es la planilla que me mandó Eduardo, que corresponde a cada una de las metas, ¿ya? Esta es la segunda meta intersectorial, entonces los voy cotejando con el plan de igualdad y la planilla que tienen ustedes. Y ahí cada una de las metas y corresponde a cada una de las metas, ¿cómo se llama? Incorporadas en el plan de igualdad. Las fuimos leyendo una por una, fuimos analizando. Discúlpenme que no quedó grabado, de verdad que ¿cómo se llama? No sé qué pasó con el Zoom, o sea, me bajó la grabación, pero estaba silenciada y traté de buscarla, recuperarla, pero fue imposible. Aparte de eso, aquí va toda la matriz, ¿ya? Con todas las metas que por favor tienen que revisar y buscar una meta que ustedes consideren que corresponde a su área, ¿ya? Esa meta, agregarle estas acciones, hacer un aporte y agregarle aquí acciones estratégicas para cumplir esa meta. Esa es la tarea para la próxima clase, ¿ya? De todas maneras, vamos a ponerlo en el correíto que le voy a mandar a Susana con este documento. Y aquí, ¿de qué se trata el plan de igualdad? ¿Ya?
que se los dejo ahí, también se los grabé. Los indicadores de desempeño del ministerio por la oficina por ejemplo, Oficina de Políticas Agrarias, ahí están ¿cómo se llaman? Los indicadores de desempeño. Ese es el PMG. Aquí está el Instituto de Desarrollo Agropecuario y también tiene su PMG para que ustedes conozcan las medidas que tienen cada uno de los servicios del agro, ¿ya? Aquí están cada uno con su PMG. Eso es como cultura general nomás para que lo tengan la información y sepan a cada uno lo que corresponde. Al final está la Subsecretaría de Agricultura con las metas, ¿ya? Y el PMG reducido que dice que son las metas nomás, pero para que ustedes lo tengan. Este documento se los voy a mandar con Susana. Van a escoger una de las metas que están en el plan de igualdad, que correspondan a alguna de sus áreas, están subrayadas en el plan de igualdad y están cotejadas con, por ejemplo, aquí, alcanzar el 40% de acceso a mujeres en emprendimientos de alto potencial, dice Ministerio de Agricultura. Entonces, yo tomé la planilla Excel y aquí está, alcanzar 40%. Entonces, acciones que aportaron o que podrían aportar. Entonces, van a tomar una de las medidas de todo este plan, una sola, y van a ofrecer acciones para poderlo implementar, y la próxima clase los vamos a revisar. Después de la clase vamos a terminar de dar los indicadores y vamos a trabajar con esto. Bueno, eso fue todo lo que vimos hoy día. Discúlpenme, por favor. 1000 perdones que no se grabó, no fue, o sea, se grabó, pero está mudo, entonces voy a estar. Pero lo grabé nuevamente para los que no vieron la clase. Lo que faltó por grabar, lo que estaba, es que fuimos viendo cada uno de las metas y fuimos comentándolas, y vamos a hacer lo mismo en la próxima clase, así que no se van a perder de mucho. ¿Ya? Muchas gracias, disculpen, que tengan buen fin de semana. Ojalá les sirva el material que les voy a enviar. Yo este último se lo voy a enviar a Susana a su correo. Voy a especificar también para el trabajo que tienen que hacer para que participemos en la otra clase, ya que somos poquitos, y va a ser nuestra última clase. El módulo 3 se los voy a grabar, ¿ya? Y voy a incluir en ese módulo 3 una parte de este módulo que tiene que ver con las estadísticas de género, que es más que nada más teórico, y se los voy a incluir en la grabación del módulo 3. Voy a hacer una partecita que voy a pasar esa partecita de estadística al módulo 3 para que también no quede fuera, todo se les va a entregar, ¿ya? Bueno, muchas gracias, y chiquillos, disculpen por tener que grabárselo así. Chao.